que no anden diciendo groserías porque si no va a ser un video, por favor. Entonces, son muy pelados. Recordatorio, ¿qué vimos la clase pasada? Estuvimos viendo los regímenes, comportamiento de las dos fases dentro de la tubería, los diferentes comportamientos que hay. Ya sea, también vimos, por ejemplo, en las ecuaciones cuando descartábamos la aceleración en tubería vertical y la gravedad en tubería horizontal. ¿Por qué se descarta la aceleración? Porque es un... ¿Cuántos componentes tienes? 2, 3. 3. ¿Y por qué se descarta la aceleración? Pues porque es... La aceleración se descarta cuando es una tubería vertical. ¿Por qué? Se descarta porque el valor es muy mínimo. Entonces, pues casi despreciable. Muy pequeño respecto a qué. Es casi despreciable con respecto a los valores de fricción y elevación. Perfecto. Entonces todo eso se relaciona con correlaciones, ¿no? Correlaciones de flujo multifásico. Tenemos una correlación que es la correlación de los ambos. Y tenemos muchísimas correlaciones. Este es un cuaderno de ejercicios que lo pueden bajar en Ptolomeo. Es una tesis. Bueno, es no es tesis como tal, es un trabajo académico, ¿no? Algo así se llama, es también otra opción de titulación. Entonces pueden hacer tesis, tesina o este tipo de trabajos también. Y ya, es otra opción. Entonces la correlación de dos ambos, esta se usa para flujo multifásico vertical. Esta correlación pues, fue de las primeras que se generaron y únicamente, si observan, tenemos 3 regiones de flujo. Nosotros vimos que hay 5, pero hay otras correlaciones que involucran hasta 6 o 7. O sea, todo depende también de los autores, pero estos autores pues, encontraron que tenían burbuja, bache y niebla, ¿no? En sus experimentos. Que ya les dije cómo eran los experimentos, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues a partir de esa parte de los experimentos, pues hicieron sus mapas de patrones de flujo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues yo nada más encontré 3 regiones, entonces mi región tiene estos límites, ¿no? Estos son los límites, siempre. Y entonces, con los valores de las velocidades, pues encontraron estos, ¿no? Que son los valores adimensionales para el líquido y para el gas. Entonces ellos dijeron, pues yo encontré valores adimensionales, yo encontré todo eso, y yo encontré que de 0.1 hasta 100, pues voy a tener, si esto se encuentra, por ejemplo, un valor de NGV, aquí en 1, y en ¿qué es eso? NLV también, ¿no? Que es la velocidad del líquido. Y yo estoy por acá, entonces yo caigo en flujo burbuja. Es decir, hago el cálculo de la velocidad, veo cómo está. Si prácticamente los valores de velocidades son iguales, pues está en flujo burbuja. Pero ¿qué pasaría si la velocidad del gas estuviera más alta y la velocidad del líquido más baja? Pues por algo nos va a dar por acá, ¿no? O sea, nos va a dar un punto acá, la velocidad del gas está más alta, observen ustedes del punto 1 hasta 100, y de repente pues también tengo que la velocidad del líquido es más baja, vamos a poner que está en punto 5, por acá. Entonces, ¿dónde vamos a estar? En la región 3. ¿Y qué habla la región 3? Flujo niebla, ¿no? Y tiene sentido. Tiene sentido porque el gas va más rápido que el aceite, entonces tiene la fase continua como gas, ¿no? Si alguien quiere bajar esto, pues también se puede escanear acá. Y listo, ¿no? Y entonces, pues aquí cada correlación, es decir, todos los autores empezaron a meter diferentes formas de calcular sus fronteras, ¿no? Sus cálculos aquí de, por ejemplo, ese número adimensional, y que generaron diferentes patrones, los diferentes mapas. Entonces dicen, ¿sabes qué? Bueno, vamos a calcular y vamos a hacer nuestros valores, vamos a ir calculando dependiendo de si voy a utilizar esta ecuación o esta ecuación. Al final, muchas veces se tienen que utilizar las dos, ¿no? Es decir, tienes que usar esta o usar esta para saber si está en flujo niebla o flujo transicional.
Y dependiendo de los valores que te den, pues son las siguientes ecuaciones que vas a utilizar, ¿no? Entonces vamos a ver un ejercicio muy rápido pues, para que se entienda mejor. Y entonces vamos a ver. Aquí está, ¿no? Ejercicio. Y es este. Para ahorrarnos un poco de tiempo, pues el ejercicio ya está resuelto. No vamos a resolverlo paso a paso. Vamos a irlo resolviéndolo como está aquí, ¿no? Entonces siempre hay que seguir los pasos, ¿ok? Entonces nos dice, ¿sabes qué? Tienes gasto de gas de 10.000 barriles por día, tienes un gasto de aceite de 10 millones de pies cúbicos diarios, el BO 1.1, BG 0.0091, RS 281, RO, observen cómo está en libras masa por pie cúbico, para la densidad del aceite, la densidad del gas 5.88, la viscosidad 0.97, viscosidad del gas 0.016. ¿Esto qué es? Tensión superficial 8.41. ¿Esto? Rugosidad 0.0006, prácticamente es una tubería nueva. Y el diámetro de 6.0. ¿Ok? Y entonces, todas las correlaciones pues tienen paso a paso, ¿no? Es decir, tienen un paso a paso. La verdad es que es muy sencillo. Nada más que luego pues, llega el profe y que les pone otras unidades y empieza ahí a inventar cosas para que reprueben. Pero la verdad es que no debe ser tan complicado. Y luego dice, paso 1, calcular el área transversal de la tubería. Entonces, este punto 5, ¿de dónde sale? No, vamos haciéndolo, vamos haciéndolo. A ver, área transversal. Área transversal es igual a pi cuarto, ¿no? ¿De dónde salió ese punto 5? Es el diámetro, ¿no? Entonces son 6. El diámetro es igual a 6 entre 12, ¿no? ¿Por qué entre 12? Va a pasar a pies, ¿no? Ok. Y luego dice, calcular el gasto de aceite a condiciones de flujo. ¿Esto de dónde sale? Huele a condiciones de flujo. Huele a condiciones de flujo. ¿Cuál era la condición de flujo que yo les había dicho? ¿O qué es la condición? ¿A qué está condiciones de flujo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Condiciones de descendimiento. No. De pozo, ¿no? De pozo, ¿no? Es decir, estamos por acá. A este punto es una condición de flujo, ¿no? Porque está a ciertas condiciones de BO, de BG, etcétera, ¿no? Y de presión y temperatura. ¿Sí? Pero si estuviera en este otro punto sería otra condición de flujo, es decir, podría ser presión 1, temperatura 1, digo 2, BO 2, BG 2, etcétera, ¿no? Es decir, es un punto en la tubería. Entonces, condiciones de flujo es eso, es decir, a las condiciones de presión y temperatura que se encuentran en ese momento. ¿Ok? Entonces, huele a condiciones de flujo. Entonces, esta ecuación, o esta fórmula, o como lo quieran llamar, ecuación, no lo estoy llamando fórmula, sale de este 6.4988, dice el número 5, esto es, para el cálculo esto es un factor de conversión, y dice, ¿sabes qué? Pues nada más introduce el gasto por 1.197, ¿no? Que es, ¿este de dónde es? ¿Esto qué era? El BO. El BO, ¿no? El BO. Entonces por eso lo estamos mandando a condiciones de flujo, porque estamos multiplicándolo por BO, ¿no? El gasto lo estamos poniendo. ¿Por qué? Porque el gasto está a condiciones de superficie. Si tú lo multiplicas por el BO, te va de acá. QO, cuando lo multiplicas por BO, lo mandas para acá. Y listo. Entonces, ¿cuánto de esto? 0.778. ¿Qué? Y es como explico el ejemplo. Me van a decir, ¿para qué está resolviendo eso? ¿No? Pero creo que es bueno explicarlo, ¿no? Yo explicando en los etapas.
¿Están de acuerdo? Entonces, la velocidad superficial del líquido. ¿A qué se refiere con la velocidad superficial? A un gasto sobre el... Sí. Ok, entonces, vamos a ponerlos. La velocidad que nos dio, 0.778 entre 0.196, ¿no? ¿Y qué es el 0.196? El diámetro. Sí. El área total, bueno, el área transversal. Ajá. Espera, 0.19. 0.196. Ok, ¿y esto cuánto da? Ahí está, ¿no? Para no complicar. 3.9 por cero, ¿ok? Cuatro. ¿Qué es 4? QG. A condiciones de flujo. Es lo mismo, ¿no? Entonces es 1 punto por 10 a la menos 5 y luego 10 por 10 a la 6. ¿Este 10 a la 6 qué es? Los millones de pies cúbicos, ¿no? Pero es el gasto del gas. Ajá, ¿y este 10 a la 6? Los millones. Ok, entonces este lo estamos pasando a millones, ¿no? Bueno, más bien, estamos desarrollando estos millones y entonces lo estamos poniendo por 10 a la 6. Entonces, M. Menos 10.000. Entonces, José Luis creo que hizo este análisis, ¿no? De los 10.000. ¿Qué eran estos 10.000? ¿Por qué le restábamos? Por 281. ¿Qué son estos 281? Por 0.001. 0.001. ¿Y este 0.0091 qué es? BG, perfecto. ¿Y este 281? ¿Dónde está José? José, tú lo hiciste la semana pasada. Hiciste una gráfica ahí. ¿Cómo? Esto es R, esto es RGA. ¿Sí? Ok, entonces el gasto de gas menos el de aceite por RGA para que te den gas y luego por BG para ponerlo a condiciones de flujo. ¿Sí? Pues para eso se hace esta parte. Y listo. Entonces, UG, condiciones de flujo, es igual a 0.757. Parece mi cabeza, es más rápido. Por cero. Listo. Entonces ahí va. Paso 5. Y lo mismo, tenemos que sacar ahora la relación de velocidades. ¿Sí? VSG es igual a lo que nos dio 0.757 entre 0.191. 196. Y eso nos da 3.862. 10 por segundo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué más? Vamos a volver para arriba. Espero que vayan apuntando. O, me lo voy a poner aquí. Ya. Entonces, ¿qué dice? Paso 6. VM, ¿qué es VM? La mezcla. La velocidad de la mezcla, ¿no? Es decir, vamos a sumar ahora las velocidades. ¿Por qué? Porque están en un medio, ¿no? Los dos van por la tubería de producción y van subiendo, entonces pues, tenemos que sacar la velocidad. Entonces, VM es igual a 3.969 y más esto. 3.969 más 3.862. ¿Y cuánto da VM? 7.833. Ya no es, si él lo tiene, no se duerme.
¿Y luego qué sigue? Resbalamiento. De líquido. Ajá, pero Sin colgamiento. colgamiento sin resbalamiento, ¿no? Lambda L es colgamiento sin resbalamiento. Entonces vamos a hacer. Esto es paso 7. Esto es igual a este 7 de 8 que es el de líquido, ¿no? Sí. Y luego, ¿por qué está entre 2? Bueno, así como, ¿por qué suma .778 más .755? Porque Ok. ¿Por qué la relación de gastos? ¿O por qué la relación de velocidades? Esto no es ¿por qué estamos sumando esto? Porque se supone que las velocidades son iguales. Ujú. Ok, bien. 0.500. ¿No? Además es una relación de volúmenes, ¿no? Porque es un colgamiento. Y acuérdense que el colgamiento es cuánto cubo de líquido en la teoría. Entonces es. ¿Sí? Y este es el volumen que estoy midiendo. La unidad. Entonces te dice cuánto ocupa el líquido respecto del volumen de la sección unidad de la tubería. ¿Ok? Entonces eso sería un colgamiento HL si tuviéramos resbalamiento, pero este es lambda L porque no tenemos resbalamiento, no es colgamiento sin resbalamiento. ¿Ok? Entonces ahí va el asunto. ¿Sí va claro? Sí. Ok, perfecto. Luego NG, V, ¿no? Entonces estos señores dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a calcular unos números adimensionales aquí del gas y del líquido. Luego esto a la cuarta dice. ¿Qué es el 47.61? La densidad del Claro, la densidad del líquido. Entonces, esto es O, ¿no? Si tuviéramos agua, tendríamos que sacar la densidad de la mezcla, bueno, del líquido como tal, aceite y agua, ¿no? En este caso no tenemos agua, pero si tuviéramos agua, pues se complica más el procedimiento. Entonces, NG, V. No, más bien esta es la del gas, este debe ser el gas. Sí. No, ¿No? es la del aceite. ¿Es la del aceite? Sí. Ok. ¿Y cuánto da? 11.545. 11.545. Adimensional. Ahí está, aquí está. La definición del gas. ¿Dónde está? Es Vamos a ver esto. Y luego, la de arriba. ok. Ups, pero ¿cómo lo uso? Pero perdí. ¿Dónde está?
qué? 77. Ah, bien. Muy bien. ¿Están atentos? Ok. Y luego, ¿qué vamos a poner? N, L, V. ¿No? ¿Dónde está Rodrigo? Ahora viene Rodrigo. Ahorita llega. Por 3.969, ¿no? ¿Qué es 3.969? La velocidad, ¿no? ¿Cuál era 3.2? La velocidad del líquido. Líquido, ¿verdad? Y listo. Entonces esto es la dimensional de listo. Así, ¿no? ¿Y lo que tendríamos que hacer? Decirnos esta figurita, ¿no? Esta. Sí, esta. Es esta. ¿No? Es decir, que si en el examen de repente llegara su profesor y les dijera calculen, está Rodrigo. Ya llegó Rodrigo. Profe, ¿no es 11? No, hay un 85. Ah, sí, sí, muy bien. Y entonces, en el examen de repente dicen, ¿sabes qué? Calcule hasta el patrón de flujo que se está presentando a estas condiciones de flujo y a estas condiciones de gasto. Ustedes tendrían que llegar hasta aquí. ¿Ok? Y ya. Porque hay de repente quien se avienta y empieza, o sea, ya calculó esto y de repente sigue y sigue y sigue y sigue y empieza a hacer pasos que ya ni siquiera le están pidiendo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no están entendiendo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? NGV. ¿Sí era 11.86? Sí. Ok. Entonces, ¿quién pasa a poner aquí 11.5 y 11.86? Carla. No, se enroja. ¿Están de acuerdo? Viridiana, ¿tú? No sé. El que le sigue después del 10. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿No? Es que es logarítmica, ¿no? Es log, ¿no? Sí. Entonces, Ahí, M2. Sí. 20. Es más, estaría prácticamente, podríamos, Sobre. incluso por mano. Así es. Aquí está. Sería 20. Está en la zona de transición, Pero, ¿no? pero ahí ya sería 20. Y allí Tienen ahí abajo. tienen que pegar al 10 porque sea. Ah, sí, perdón. Acá está, ¿no? Ah, entonces sí, ¿no? Aquí, ¿no? Esta oración. Oye, la verdad es que en el examen luego eso confunde porque ya con la presión también del tiempo se equivocan. Sí, claro. En fin.
¿Ok? Entonces, listo. ¿Qué le da aquí a este otro? Ahí está. Más o menos. De hecho está muy arriba, ¿no? Pero este pero bueno, no vamos a poner flujo burbuja. Es decir, de repente llegan en el examen y le dicen, a ver, calcula cuál es el patrón de flujo que te está dando a estas condiciones, ¿no? Tendrían que llegar hasta aquí. Y ya, y ahí se para el ejercicio. O la pregunta. ¿No? Si fuera un examen así. Pues es que hay veces, y yo lo he notado porque también me tocó dar en algún momento flujo multifásico, y yo les decía algo así, ¿no? O sea, calcule qué patrón de flujo es, ¿no? Y ya, y calculaban eso. Y de repente, pum, se seguían, ¿no? Y seguían, se echaban los 20 pasos. Yo no te pedí eso. O sea, ¿como para qué? Pero era porque lo habían mecanizado y se habían puesto a hacer correlaciones y empezaban a hacer, y ya me sé los 20 pasos, ¿no? Pues sí. Pero no importa si te das los 20 pasos, yo no más te pedí el patrón de flujo. ¿No? Listo, entonces voy a borrar esto. ¿Ya lo tienes? Entonces voy a borrar. Entonces, vamos a seguir. Ok. Entonces, ahora nos dice, ¿sabes qué? Ahora calcula el número de líquido. A veces, dependiendo de la fuente, este valor puede cambiar. ¿Por qué? ¿Por las unidades? Por las unidades. Porque hay veces en las que está en el sistema internacional. Si ustedes se van a ver fuentes que utilizan, por ejemplo, en el Reino Unido, en Noruega y todo eso, allá utilizan el sistema internacional. De hecho, allá no usan PSI, allá usan bares, ¿no? Entonces, este número va a cambiar. Entonces, cuiden también la fuente que están consultando. Entonces, este 4761 es el líquido, este 8.41 ¿qué era? Era la densidad del aceite y creo que... La densidad del aceite, ¿no? El tema de la tensión. Ok, perfecto. Listo. Y luego dice, determinar los valores de F1, F2, F3 y F4. El procedimiento es el siguiente. Con el valor NL obtenido en el paso 9 se traza una línea vertical que intercepte con las 4 líneas. ¿Ok? Entonces, y Manol, ¿puedes determinar esos valores, por favor? No, aquí. No, pero no es que te acuerdes, es lo que te vamos a explicar. Ven, pasa, te explicamos. ¿Qué tienes que hacer? Ajá. A ver, hazlo. 0.01. Hasta la izquierda. Tienes que calcular F1, F2, F3, F4, F5 y F7. Te dice aquí. De arriba. Ahí ya tienes. Dice, vamos atrás.
Dice, con el valor de NL, traza una línea vertical que intercepte con las 4 curvas y luego lee el valor de F1, F2 y F3 del lado izquierdo y luego lee el valor de F4 del lado derecho. ¿Va? Pues vamos para acá. Espera, es que estamos pensando que no es, por eso no te sale. Ahora sí. F1, F2, F3. Ahora sí, F1, F2 y F3 van del lado izquierdo. Y F4 y F5, F4 va del lado derecho. Digo, izquierdo y derecho. Sí, allá. Tengo un poco de dislexia. Traza una curva, traza una línea. Traza una línea interceptable. Punto 01, está La del lado izquierdo, ¿no? y ahí corta por F1. Este es F1. Ahí ponle aquí. Y ahora traza una línea. Y ahora el valor. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto da esto? Es punto 2, que va de 2 en 2, 4.8, 1, 1.2, 1.4, 1.41, 1.41, 2. 1.41, 2. Y ahora F2. F2 es la rojita. Pero igual traza, pero tienes que salir a partir de este valor. Punto 26, ¿no? Y F3. Punto 58. 58, 1. Y F4. Bien. Son 20. ¿Cómo, perdón? F4 no es la de arriba. Es que no veo. Es esta. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bien, gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Esto es tan complicado? El punto es saber utilizar las gráficas. Y cuidar la escala, las escalas. Bueno. .2, punto 26 más o menos, 39 casi, 24, pues más o menos. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Calcular ND. Entonces, ND. ¿Qué es? 120.82, este 0.5 es el diámetro, 47.61 entre 8.41. ¿Okay? Entonces, este ND 143.8. ¿Okay? Y luego dice calcular F3
también es parte de la correlación, ¿no? 1.39 menos 24.5, 143.8. Este 143.8 pues es el ND. ¿Sí? Entonces, digamos bien. 1.219. Estos son factores de conversión. Y luego pasa a aparecer una S. Una S que es igual a 1.2 más. ¿Y el 11.86 de qué hora? ¿A qué hora? Bueno, era NLV. 11.86 en el LV. Número dimensional del líquido. Ok. NLV, ¿sí, verdad? Sí, sí. Listo. Más 1.219. ¿Sí? Con 11.546. Entre 1 más 11.86. ¿Y el 11.86 qué era? El número del líquido y el de arriba es el del gas. Ok, este es el gas. NLG. NLG. Ajá. Y este es. Este es NGV, sí, sí. Sí, 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 sí. Este es NLV. Entonces S es igual a 5.028. ¿Ok? Ya estamos viendo. Este punto 24, ¿qué es? F2. F2. No, el F2. Y ese 1.2 es F1. ¿No? ¿De acuerdo? Listo. Va, vamos bien. Paso 14. Son como 25 pasos. Hay un profe que sus exámenes, bueno, normalmente los del fui como el paso, ¿no? Duran como 3, 4 horas. 5 horas. ¿Esto qué es? VS, ¿no? VS. Tengo 0.28. Entonces, ¿eso dónde sale? Eso es 1.682. Entonces, ¿de dónde salen esos valores? S. De arriba es S. Este es S. Factor de conversión, supongo. Este, factor de conversión. Este, Del gas y que es el digo, del aceite. el aceite, y 8.41 es el. ¿Cuál? Tensión superficial. Sí. ¿Va? ¿Están de acuerdo? Listo. Y luego, esta otra parte, ¿no? Es decir, Don San Ross dice, ¿sabes qué? Ok, yo calculo el colgamiento sin resbalamiento. Pero la realidad es que eso no pasa en el pozo. En el pozo pasa que sí hay colgamiento con resbalamiento. Entonces necesito calcular esa HL. Entonces por eso es que aquí sí involucramos esta HL. ¿Ok? Entonces, pues a ver si nos da espacio. 1.682, que es que
VS. ¿Cuál? Esta. VS. 17.831. ¿Y qué es VS? ¿Velocidad de qué? No. ¿Para qué la calculamos? Velocidad de resbalamiento. Claro, del slip, ¿no? Ese es el slip. Por eso es que vamos a meter esta velocidad de resbalamiento en esto, en HL, porque el HL entonces ya considera colgamiento con resbalamiento. ¿Sí? Por eso es que vamos a meter esta VSL, ¿no? Bueno, usar VS, que es slip. Ok, entonces vamos a decir 831 menos 1.682, ¿qué es ese 1.682? La velocidad, ¿no? ¿Ves? Al cuadrado. Más 4. Otra vez. 1.682 por 3.969, ¿qué es 3.969? Esa es la velocidad del líquido, ¿no? Supongo, del aceite, ¿no? VSL, sí. 3.969. ¿Sí? Entonces esto es VS, esto es VS, y este punto 396 es VSL, porque es la velocidad del líquido, ¿no? Entonces estás comparando qué tan rápido va el gas respecto al líquido, ¿no? Por eso estás involucrando en esta HL todo esto, ¿no? Para que te dé quién va más rápido y cuánto vas a tener de colgamiento. Con 1.682. ¿Okay? En simple, haces la relación de, ok, 1.682 es la velocidad del resbalamiento, es decir, la velocidad de... ¿Qué es esto? Estás involucrando el líquido. ¿Sí? Quiero decirme, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué tan rápido va esto respecto a esto? Y entonces a partir de ahí ya me dices cuánto vale HL. 0.559. Es decir, que si yo tuviera esta tubería, esto es 0.5, que es la mitad de la tubería, pues por acá está de líquido, y esto es gas, y esto es HL igual a 0.559, ¿no? Esto es lo que está ocupando, es decir, ¿cuál es el patrón de flujo? Burbuja. Entonces observen cómo van casi a la misma velocidad. ¿Sí? Okay. Si fuera más rápido el gas, entonces esto bajaría. ¿No? Tendría más gas que líquido. Pues vamos bien. Y luego, ya tenemos esa. Entonces, si de repente llegara un profe y les dijera, ¿sabes qué? Calcúlame cuánto es el colgamiento del líquido que tengo. Entonces tendrían que hacer todos los pasos hasta llegar a este. Y ahí se muere. Ahí se muere el calcio. Llega a pasar. O hay veces en las que llega el profe y les dice, a ver, tienes F1, F2, te da los valores de F1, F2 y te da hasta VS, ¿no? Y te da prácticamente todo. Y de repente hay quien se avienta y empieza desde el paso 1, ¿no? Y empieza a desarrollar, pero te está dando casi todo.
O sea, si te está dando casi todo, pues nada más vete directamente a esto y ya lo sacas, ¿no? Lo sacas en 5 minutos, pero hay de repente que se avienta y empieza a hacer todo el desarrollo. O sea, si llega a pasar. Pero el punto aquí es entender qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Entonces, esto es que Reynolds 47.61 por 0.969 0.5 0. ¿Qué? 97. Entonces esta viscosidad, esta padre 761 debe ser Densidad de la serie. esta densidad. Reynolds, esto es diámetro y velocidad. Esta es velocidad. Del líquido. No estamos calculando Reynolds. Y esto debe ser la viscosidad del líquido. Bueno, ahora sí. Entonces, por eso les decía que aquí, o sea, estamos calculando aquí ya la caída de presión total. ¿Este en qué componente estaría? De los 3 componentes que tenemos en el flujo monofásico vertical. En el de fricción, claro. Aquí está Reynolds. Aquí estamos metiendo ya los 3 componentes. ¿Sí? R 1.449 por 10 a la 5. Paso 17, o sea, ya llevamos 17 pasos. Obviamente esto lo hace el software, ¿no? Pero pues hay que saber de dónde sale también. Para saber qué le vamos a meter al software. Porque si no es pura porquería, pues nos van a dar pura porquería. Como dicen los Gavach, no da machine can machine. Luego dice, con los valores de entre de determinar el factor de fricción ingresando en el diagrama de Moody. Vamos al diagrama de Moody, vamos a ver. Compañeros, ¿nos ayudas a determinar? Sí, por favor. María Luisa. ¿Sí? No, Ana. Ana Luisa. No. ¿No? Ah, Ana también. ya ando cambiando los nombres. Bueno, Ana, por favor. No hay María Luisa. ¿Hay una María Luisa? No. No, soy Ana. Ok. Ana, por Sí, favor. Ana. Uno por 10 a la velocidad. Ay, No se puede hacer más grande. es que no me gusta la... ¿Quién quiere? Permiso. Por favor. 1.4. Hay que hacerlo de una cosa. Ahí está. Que sería. Podría ser a las 4. No, a la de arriba. No. Ah, venga. Este es a las 6, ¿verdad? El segundo 10 es la... Es el 4, ¿no? Por 10 A las 5. No, este es 4, ¿no? Ajá, este es 5. Lleva 1. Y el cuarto, no,
No tiene que seguir la tendencia de la línea. Tienes que seguir la línea. Y lo mejor que más. La parte de la derecha es velocidad relativa de la tabla. Ese entre D. Sí, pero la parte de la derecha de la tabla. Sí, 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 es. Ah, perdón, ya te moví. Pero aquí ya. Por ahí. Ahí. Sí, ahí. Nada. Ah, sí, ahí. Ajá, sí, porque casi terminaba con la. Como 18. Sí, pues. 0.017, más o menos. Sí. Es una tubería nueva, es una tubería lisa. 0.00, gracias. Si fuera una tubería más vieja, el factor de rugosidad incrementa, ¿no? Y por ende, pues, incrementa este coeficiente de fricción, ¿no? Tenemos más pérdidas de presión. ¿Sí? Es decir, cuando estamos ya haciendo análisis nodal en un pozo, por ejemplo, ya de 3-4 años o que tiene presencia de arenas o de finos, pues tendríamos que considerar una tubería ya más vieja, ¿no? Tendríamos que considerar una tubería usada y calcular este coeficiente de fricción. ¿Por qué? Porque vas a tener más caída de presión por fricción. ¿Sí? Normalmente cuando empezamos a hacer el análisis nodal en pozos nuevos, no consideramos esa parte. Está a punto de decirle. Listo. Acabamos. Fue ese, 19, vamos a 18, pues fue el cálculo. Pues fue el factor de fricción que fue 0.17. Luego 0.17. 19. Luego esta zona dada en el examen, ¿no? Esta zona. Entonces F1 0.017 PSG, ¿qué es? 3.800 3.8 62. 62 y luego 143.8, ese 143.8 ¿qué era? ND. A la ¿qué? 2 tercios. Y luego VSL. UPSL, que es 3.969. UPSL. Ok. Eso nos da
6, 7. Listo. Ok. Ahí van. Profesor, ¿ese factor de fricción es para dos fases? ¿Por qué DF2? Factor de fricción. El del 19. Esto. No, el otro. Bueno, es que el Es que- viene ajá. siendo F2, ahí dice. Este. F2. Ajá. Ajá. Determinar el ¿Por qué es F2. F1 y F2? Ah, ya. Dice, para terminar F2. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí ya estás metiendo VSG. Para Reynolds solamente usaste líquido, ¿no? Pero entonces aquí ya estamos involucrando la velocidad del gas. Y sí, ya es para determinar la caída de presión, pero considerando líquido y gas. ¿Sí? Ok. Pero sí ya lo estamos afectando por el gas. ¿Por qué? Porque en la tubería no vas a tener solo líquido, vas a tener también líquido y gas. Entonces, 4.67. ¿Quién pasa? Rodrigo, pasa primero, por favor. Aquí está. Está fácil. Punto 4. ¿Ese es horizontal o vertical? No sé. Vertical. A la izquierda. Sí, sí. Sería De 2, 4, 85. punto 9, 85. Es que como No, van a 9, la 9, clínica, no 9. sé. Es 9. ¿Eh? Con punto 91, ¿no? 89. Con punto 89 de 2. ¿Cuál es el punto 9? Ahí está. Spin. Va. Punto 88. Casi. Y luego, dice F3. Calcular F3. Bueno, hay fricción 3, ¿no? Pues F3 dice 20. F3 es igual a 1 más 0.0175. 3.862 50 3.9 Vale. Entonces, ¿qué es ese punto 0.175? Pues el factor, ¿no? Digamos que es F, ¿no? F2, ¿no? Así F1. Luego 3.862. Del gas. VSG. El 50. Y el 3.969. Velocidad del líquido. Pero el 50. Más de un factor. No sé. Es un factor, ¿no? Ahí está, entonces factor, listo. Entonces V, F3 entonces es 1. 1.6.
Luego, Existen muchas letras, pero ¿cómo ocupan las mismas? F, F. 21. Así en la fricción total. Porque ya involucra gas y líquido. Ahora es 0.0175. ¿Ese punto 88 qué es? F2. Y F3. Vamos a ver. Ahí están todas las F. Parece que calculamos tan peso. 0.0100. Es decir, prácticamente lo que hace aquí es ya sacar el promedio. Sí. Bueno, no promedio, pero más bien ya como un factor en donde involucra la caída de presión por fricción del gas, del líquido y esto. Pero recuerden que aquí ya estamos involucrando también colgamiento con resbalamiento, ¿no? Entonces este factor pues sí ya más representativo. ¿Ok? Listo. Ya casi. Y ahora observen esto. Delta P, delta L por fricción. ¿Sí? O sea, todo lo que hemos estado haciendo es para calcular esta delta P, delta L. .0154 es fricción, luego 3.969 que es que VCL, luego 7.831 es la densidad, ¿no? ¿O no? ¿O qué es? La velocidad, no, la velocidad de la mezcla. A la velocidad de la mezcla. Y luego, sí, 47.61 es siempre una densidad. Sí. ¿Densidad qué? Del aceite. Y luego 2 por 0.5, ¿no? Y entonces, ¿cuánto nos da? Y nos da libra masa por pie cuadrado por segundo cuadrado. Vamos a unidades y medio. Y luego, densidad con resbalamiento.